Gracias, presidente. Palacio Legislativo, San Salvador, 29 de abril del 2020. Dictamen número 14 favorable. Señores secretarios, secretarias, Asamblea Legislativa presente. La Comisión Financiera se refiere al expediente número 1852-3-2020-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio de la ministra de Economía. En el sentido se deroguen diversos decretos legislativos relacionados a la operativización del banco hipotecario. Se explica en la iniciativa que es necesario derogar los decretos legislativos siguientes: número 537 de fecha 8 de diciembre del 2004, publicado en el Diario Oficial número 233, tomo 365 del 14 de diciembre del 2004, número 165 de fecha 30 de noviembre del 2006, publicado en el Diario Oficial número 231. Tomo 373 del 11 de diciembre del 2006 y el Decreto Legislativo 529 de fecha 2 de diciembre del 2006, publicado en el Diario Oficial número 25, tomo 390 de fecha 4 de febrero de 2011. Al respecto, se informa que los mencionados decretos tuvieron su eficacia temporal, puesto que el primero contiene restricciones que en esa época se impusieron al banco hipotecario para garantizar sus operaciones y mantenerlo fuera de posibles riesgos financieros, y que posteriormente se emitieron dos reformas, siempre relacionadas a los criterios específicos de financiamiento que resultaron oportunos en su momento de aplicación. Como parte del estudio, la suscrita comisión convocó el día 29 de abril del presente año a la ministra de Economía, al presidente del Banco Central de Reserva y al presidente del Banco Hipotecario, con el objeto que expusieran más detalles sobre la necesidad de la derogatoria. En dicha ocasión, la presidenta del Banco Hipotecario manifestó que al comparar la ley de dicha institución con la ley de bancos, resulta que el decreto 537 le restringe ciertas actividades financieras, lo cual provoca que el banco hipotecario no pueda competir con la banca comercial tradicional. Por ejemplo, la ley de bancos establece que no se pueden asumir riesgos más del 25% del fondo patrimonial, mientras que para el banco hipotecario la restricción es del 5%, lo cual es una diferencia significativa con enormes impactos en sus operaciones, y así expuso otras restricciones que derivan de los decretos cuyas derogatorias se solicitan. Por su parte, el presidente del Banco Central expuso que la derogatoria del decreto 537 procede en el artículo 1, ya que surtió sus efectos y regula un hecho consumado. Así también procede sobre el artículo 2 en sus reformas posteriores, dado que ya existe un marco normativo de regulación prudencial para las entidades del sistema financiero, que les establecen parámetros y obligaciones de contar con políticas, manuales y procedimientos que permiten administrar los riesgos, según la naturaleza de las entidades y sus operaciones. Pero en el artículo 3 se recomienda mantener su vigencia, pues regula relaciones entre el Banco Central de Reserva de El Salvador y Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, y que no están vinculados con el objeto de la propuesta. Luego del estudio del expediente, más las opiniones antes referidas, la Comisión considera que es conveniente atender la petición de derogatoria solicitada, puesto que se advierte que en efecto son regulaciones restrictivas que impiden al banco hipotecario ejecutar sus operaciones de financiamiento en igualdad de condiciones con la banca comercial tradicional. Además que, como fue expuesto por los funcionarios mencionados, las regulaciones citadas tuvieron sus efectos jurídicos en ciertas coyunturas temporales, y con el propósito de dinamizar más el mercado financiero, es conveniente remover toda restricción crediticia innecesaria. También se refleja constancia que comparte la advertencia del Banco Central de Reserva y, por tanto, continuará vigente el artículo 3 del Decreto Legislativo 537 antes aludido. Con base a las razones expuestas, la Comisión emite dictamen favorable
para lo cual se adjunta el respectivo proyecto de decreto y se somete a consideraciones del Honorable Pleno Legislativo para los efectos legales pertinentes y contiene la firma de la mayoría de los integrantes de la comisión. Con su venia, presidente, procedo a leer el decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando 1. Que mediante decreto legislativo número 627, de fecha 22 de noviembre de 1990, publicado en el Diario Oficial número 276, tomo número 309, del 6 de diciembre de ese mismo año, se emitió la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de bancos comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo, a través de las cuales se creó el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, al que se le otorgó la finalidad de llevar a cabo el saneamiento de los bancos comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo. 2. Que mediante decreto del legislativo número 537 de fecha 8 de diciembre de 2004, publicado en el Diario Oficial número 233, tomo número 365 del 14 del mismo mes y año, el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero adquirió activos propiedad del Banco Hipotecario de El Salvador S.A., estableciendo limitaciones a dicha institución en cuanto a la captación de algunas fuentes de fondos y el otorgamiento de crédito. 3. Que mediante decreto legislativo número 165 de fecha 30 de noviembre de 2006, publicado en el Diario Oficial número 231, tomo 373, del 11 de diciembre del mismo año, se introdujeron las limitantes que presentaba el Banco Hipotecario de El Salvador S.A. en el otorgamiento de créditos a los sectores productivos del país. 4. Que mediante decreto legislativo número 529 de fecha 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial número 25, tomo número 390, del 4 de febrero de 2011, se reformó nuevamente el decreto mencionado en el segundo considerando, facultándose al Banco Hipotecario de El Salvador S.A. para que pudiera otorgar créditos a empresarios del transporte público de pasajeros en mejores condiciones que las ofertadas por los bancos comerciales del país para la renovación de los vehículos destinados a dicho servicio público. 5. Que como podrá advertirse, la emisión del decreto legislativo número 537 y cada una de sus modificaciones tuvieron motivaciones coyunturales específicas tendentes a sanear el Banco Hipotecario de El Salvador S.A. de la situación que se encontraba financieramente y evitar que cayera en situaciones de riesgo excesivo en el otorgamiento de créditos a través del establecimiento de límites para el otorgamiento de los mismos, los cuales fueron disminuidos posteriormente e inclusive liberados relativamente respecto a los créditos que se otorgaban al sector del transporte público de pasajeros. Todo lo cual obedeció a la evolución y a la solidez de la situación financiera de la institución, a raíz del fortalecimiento de su solvencia y su régimen continuo de adaptación a las nuevas recomendaciones internacionales sobre las prácticas bancarias, alcanzándose paulatinamente y progresivamente las mejoras significativas en los aspectos antes mencionados desde el momento en que fue iniciado el proceso de saneamiento y fortalecimiento financiero del banco. 6. Que habida cuenta de lo anterior, actualmente el desarrollo del sector financiero en el país ha incrementado el nivel de competitividad en todos los nichos en los cuales se ofrecen servicios y productos financieros, existiendo una brecha significativa entre los límites de asunción de riesgos para la banca comercial privada o el Banco Hipotecario de El Salvador S.A. a raíz de la existencia de las disposiciones contenidas en el decreto legislativo número 537 y sus posteriores modificaciones, las cuales financieramente dificultan la competitividad de este último con la banca comercial privada, en virtud de los límites que el otorgamiento de créditos
se le establecen por el régimen normativo recién apuntado, destinados a salvaguardar la capacidad del banco para financiar a la pequeña y mediana empresa, finalidad que incluso se ha visto reducida en virtud de la brecha competitiva antes aludida, en razón de las mejores condiciones que a tal sector le oferta el sector bancario privado. 7. Que en virtud de las consideraciones apuntadas de la positiva evolución en la solidez financiera que progresivamente ha venido sosteniendo el Banco Hipotecario de El Salvador S.A. y la subsecuente reducción significativa de los riesgos que era capaz de afrontar cuando se emitió el decreto legislativo número 537 y sus posteriores reformas basadas en una excelente gestión de negocios y un eficiente manejo del riesgo. Las medidas de resguardo de su patrimonio que limitan su desarrollo con respecto a los demás miembros del sector bancario generarían un estancamiento inconveniente para las finanzas del banco y una reducción en las posibilidades de continuar apoyando a los sectores productivos del país de forma competitiva y en equidad de condiciones frente a la banca comercial privada, siendo necesario decretar de manera expresa las pertinentes derogatorias tanto del decreto número 537 como los posteriores decretos que lo han modificado. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio de la Ministra de Economía, decreta. Artículo 1. Deróguese los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo número 537 de fecha 8 de diciembre de 2004, publicado en el Diario Oficial número 233, tomo 365 del 14 de diciembre de 2004. Artículo 2. Deróguese el Decreto Legislativo número 165 de fecha 30 de noviembre del 2006, publicado en el Diario Oficial número 231, tomo 373 del 11 de diciembre de 2006. Artículo 3. Deróguese el Decreto Legislativo número 529 de fecha 2 de diciembre del 2006, publicado en el Diario Oficial número 25, tomo 390, del 4 de febrero de 2011. Artículo 4. El Banco Hipotecario no podrá conceder créditos ni asumir riesgos más del 25% de su fondo patrimonial con relación a una misma persona natural o jurídica, incluyendo las instituciones o empresas estatales de carácter autónomo. Para calcular este límite se acumulará la responsabilidad directa y contingente de una persona o grupo de personas de la forma en que el artículo 197 de la Ley de Bancos lo establece y con las facultades que las mismas disposiciones le confieren a la Superintendencia del Sistema Financiero. Artículo 5. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 30 días del mes de abril del año 2020. Leído el dictamen y el decreto, presidente.